Amigos de Sábado Sarandí, vamos a meternos en el mundo de los libros ahora porque se presentó hace algunas semanas, a fin del año pasado, el libro Pacto de Silencio del periodista y amigo Leonardo Abercon. ¿Cómo estás, Leo? Bien, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Vos sabés que, claro, a esta altura del partido me cuesta mucho presentarte. Mucho. Saltemos la presentación. No, tengo que decir, hay gente que capaz que te escucha por primera vez y te tiene que conocer. Entonces le pregunté al ChatGPT que te presentara. Yo no confío mucho en ChatGPT. No, yo tampoco, porque tengo pruebas contundentes de que le erra como las peras. Pero bueno, nunca está de más. Leonardo Abercon es uno de los periodistas de investigación más rigurosos y persistentes del Uruguay contemporáneo. A lo largo de su trayectoria ha abordado zonas incómodas del poder, episodios silenciados de la historia reciente y mecanismos de impunidad que atraviesan décadas. Su trabajo combina investigación documental, entrevistas exhaustivas y una escritura clara, sin concesiones retóricas. Y bueno, un poco exagerado, pero por lo menos no hay error, o sea, no sé. No hay error de información, Eso iba a decir. Y conceptualmente es correcto porque, a ver, el prólogo del libro de Pepe Rila, de José Rila, menciona el tema de tu rigurosidad y de tu precisión y de tu casi obsesión por la información. Es más, solés tener disputas públicas en las redes sociales, y me consta que en privado te enojas mucho con los errores, con la falta de rigor, etcétera. Entonces que el ChatGPT reconozca ese dato, que ponga ese adjetivo, me pareció justo. ¿Puede ser? Puede ser, o sea, y yo lo tomo como parte del periodismo, hay que ser preciso, es una obligación. Y bueno, trato de ser lo más riguroso conmigo mismo también, o sea, cuando hay las erratas del libro me vuelvo loco, digamos, pero siempre pasa alguna. Lo tomás como parte del ABC del periodismo, es verdad, pero viste que también en este país muchas veces se premia lo que debería ser obvio. Se premia el que no faltes a trabajar, el que seas puntual, por ejemplo. Sí, premio por presentismo. Por ejemplo. Y ese tipo de cosas. O se tiene mucha tolerancia a los errores. Bueno, al final no fue tan grave. O esa concepción que es muy, me da la sensación que es muy uruguaya. Sí. Y entonces eso es lo que te hace diferente. Para vos lo que debería ser normal y usual y no llamar la atención, hoy parece que es una característica que te distingue. Bueno, yo qué sé. No sé. No me gusta conformarme con lo mínimo, con el mínimo común denominador. Eso es así, digamos. Y no me gusta autojustificar los errores tampoco. ¿A dónde voy con esto? Que te has especializado en la famosa historia reciente. Bueno, te cuento una noticia del momento. Sí. O sea, salió esta noticia de que es una noticia trágica de que 3 personas se murieron ahogadas en la represa de India Muerta. Sí, yo estaba ese fin de semana allí. Se tiraron el primero un niño a una boya, el padre a salvar al hijo y el tío a salvar a los otros 2 y se ahogaron los 3. Exacto, la zona le dicen el chupón, ¿no? Es donde la represa chupa el agua. Exacto. O sea, es imposible que alguien se tire, de hecho fue lo que pasó. Sí. ¿Y cómo no está debidamente cercado, señalizado? ¿Cómo puede pasar que así nomás vas y alguien se puede tirar ahí creyendo que va a salir o cómo no suena una sirena cuando están chupando agua, no sé? Sí. Bueno, y pasó, o sea, yo no he visto que nadie diga nada. Nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza. 3 vidas que se Exacto. Bueno, en fin, ese tipo de cosas no me las banco mucho. Digamos. Exacto, no, y por ejemplo también la cantidad de ahogamientos que ha habido en zonas prohibidas, que muchas veces tienen señalización, que muchas veces no tienen señalización. Bueno, de hecho, esta semana, ya que estamos con el tema verano, se reconoció que hubo por lo menos 2 o 3 días, ahora no recuerdo el dato exacto, creo que fueron 2 días de la cantidad de materia fecal por encima de lo establecido, y todavía, como no estaba instrumentado el tema de las banderitas, no se informó. Bueno, esto es una lucha que vengo desde el año pasado con el tema de la reglamentación de las playas. Es una vergüenza. Está hecho todo para poner la menor cantidad de veces la bandera posible. Claro, eso. Que no entró en vigencia, que la reglamentación... O sea, no está todo hecho para que la playa esté lo más limpia posible. Está hecho todo para
que quede en evidencia la menor cantidad de veces posible. Exacto. Es impresionante. Y que ahora, esta semana, se reconociera que en lo que va de enero, por lo menos 2 veces lo hubo y no se informó. ¿Y esto dónde estamos? ¿Qué pasó con toda la gente que se bañó ahí? Exacto. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Pero bueno, no. Entonces, a lo que voy es que tu libro, Pacto de Silencio, una vez más se mete con el tema historia reciente y el concepto del Pacto de Silencio, que por algún motivo te metes en asuntos vinculados a la memoria colectiva, a casos a veces sonados de esa historia reciente, otros desconocidos, hay algunos realmente que yo no conocía, me parecieron más interesantes en el libro, pero muchas veces se habla o se silencian justamente en función de determinados intereses o creencias o ideología. O sea, no importan los datos, no importa la verdad, importa tratar de adecuar los relatos en función de los intereses desde donde se dicen. Totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que ha pasado con la historia reciente desde que empezó a hacer historia, desde que empezó a construirse el relato en base a testimonios, en base a entrevistas, a libros. Esa ha sido la tónica general, es decir, ocultar, es como yo lo veo como un escenario de teatro, en lo cual el iluminador pone el foco, viste que a veces se ilumina bueno, acá hay gente que solo ilumina para algunas zonas de ese escenario, y otra gente que ilumina solo otras zonas, y la visión global de lo que hay en la escena queda muy difícil para la gente. Incluso hay mucho libro sobre historia reciente que, bueno, es todo sobre un sector del escenario, ¿no? Y otro sobre otro sector. Yo trato de que este pacto de silencio tenga de todo. Y que incomode, porque la gente, muchos están acostumbrados a leer, bueno, todo lo malo que hicieron los Tupamaros, o todo lo malo que hizo la dictadura, o todo puesto en el foco en la injerencia de Estados Unidos, o en fin, siempre, o sea, miradas parciales. Exacto, yo trato de que se mezclen. Porque en definitiva iluminar todo el escenario hace que en definitiva no se lo vea globalmente, no se vea la verdad. Claro, o sea, es imposible entender lo que pasó y no se ve la verdad. Exactamente. ¿Algún día se podrá iluminar ese escenario? Y bueno, yo creo que sí, o sea, hay otros periodistas también trabajando en esta línea, hay historiadores que están en esa línea, somos minoría, pero y también depende del público, porque vos también leyendo los otros libros no es que no valgan, o sea, también sirven, porque de hecho son parte de tu insumo. Claro, o sea, también no quiere decir que no tengan valor, lo que sí es que no a veces tienen miradas tan parciales que no permiten ver todo, pero el público leyendo, si tiene una biblioteca suficientemente amplia, podría también construir ese escenario completo. Es una lucha compleja. Hay mucha gente que no quiere tener el relato completo, pero mucha gente que sí. O sea, yo tengo un optimismo. El libro ha ido bárbaro, o sea, no va a 2 meses y ya van 4 ediciones. O sea, quiere decir que hay gente dispuesta a saber y a ver todo. Y creo que el libro, por encima de todo, también en la medida en que tú lo estás editando, la reflexión de Pepe Rila en el prólogo y lo que son los artículos, las notas que publicas, hacen que también el lector admita el concepto del silencio. Sí, yo creo que sí. Porque es como un leitmotiv que se repite a lo largo de todo el libro. Va apareciendo en un relato de una manera, en otro relato de otra, pero aparece permanentemente el tema de no querer decir la verdad, de que no es conveniente, de que esto no sirve, de que en este caso mejor no. Hay cosas muy significativas, ¿no? Creo que hay muchos más, pero hay 2 momentos del libro en el que aparece patente, que es pero hay más. La entrevista con Ferro, que él va con otro militar, se presenta con un amigo militar, uno que no él está preso, yo voy a la cárcel de Domingo Arena a entrevistarlo, pero él se presenta con otro militar, que es un amigo que no está preso,
para que sea el testigo de que él no va a hablar de más. O sea, es de que él, de que de fuera de grabación no me va a dar un dato o algo que no debería. Bueno, eso es evidente, reflejo de un pacto de silencio. Y después hay otro que es en un artículo que escribo yo, pero recojo partes de otro. En una entrevista de Montevideo Portal le preguntan a Jorge Vázquez, el hermano de Tabaré Vázquez, que trabajó muchos años con Bonomi, si él alguna vez le preguntó a Bonomi si mató al inspector Leoncino, que fue un tema de debate, quién lo mató y si Bonomi podía ser ministro del Interior habiendo matado a un policía. Y Jorge Vázquez le responde al periodista, que creo que era Delgado, Nicolás Delgado, no estoy seguro, o Nicolás Tavares, a veces me lo confundo, uno de los dos. No, esas cosas no se preguntan. O sea, esas cosas no se preguntan. O sea, él hablaba de ese tema aparte, pero cuando el periodista le decía, bueno, pero usted le preguntó si lo mató o no, dice, no, eso no se puede preguntar. Eso es un pacto que tenemos de no preguntarnos. Bueno, qué difícil construir la verdad así y hay muchos otros momentos del libro donde aparece, por eso yo le puse el título, Pacto de Silencio. Yo ahí no sé qué es más grave, si el concepto silencio o el concepto pacto. Es decir, pactemos, acordemos que de eso no se habla, ¿no? Porque el pacto de silencio supone esto queda entre nosotros, esto de acá no sale. Y van de la mano, ¿no? Creo que el silencio es perjudicial para la sociedad toda, y así seguimos, tantos años después, sin lograr, yo no digo dar vuelta a la página, porque eso no, pero bueno, sin lograr curar, sanar, sin lograr tener un mínimo común denominador en la historia que nos permita avanzar. Seguimos con las heridas abiertas. Pero el pacto es la actitud deliberada, digamos, es como ponerse de acuerdo para que no ocurra, y tiene algo medio de mafioso, o sea, hay que decirlo, tiene algo medio de... Omertá, como le dicen, claro, ¿no? O sea, yo me tomé en el caso Roslik no sé si la molestia, el trabajo, porque es mi trabajo, pero en aquella sentencia que apareció de la justicia militar que dice que había 11 oficiales presentes en la sala donde interrogaron y mataron a Roslik, son 11 nombres, más algunos soldados que eran los que llevaban y traían a los prisioneros a la sala de interrogatorio, que era la sala de tortura. O sea, tenía como 15 nombres en una lista, y entré a buscarlos a todos y a llamarlos por teléfono, y no los conseguí a los 15, pero hablé como con 10, y nadie largó nada. O sea, ninguno fue capaz de decir, bueno, lo que pasó esa noche fue esto. Es tremendo, ¿no? O me arrepiento. Claro, no, nada, cero total. Como si con los años, por ejemplo, y vos darás los detalles hasta donde vos quieras, porque es una de las notas del libro, él lo contó en su propio libro además, pero Roberto Jones, claro, que integró el MLN, el actor de cine, de teatro, de televisión, un gran actor, gran amigo de este programa, y lo que significó ese pasado por el MLN y lo que significó después el encontrarse con alguien que él había estado custodiando en la cárcel del pueblo. Claro, años después. Sí, es tremenda esa historia que está en el libro de Jones. Yo escribí un artículo a propósito y está en el libro en la cual Jones lo llama por teléfono a la persona que él tuvo secuestrada, ¿no? Por 9 meses. Por 9 meses y con el aditivo dramático de que se le muere un hijo en esos meses, al secuestrado, y que no le dicen en el momento, le dicen recién cuando lo van a liberar, ahí le ponen la noticia que lo van a liberar, pero que su hijo se murió, no lo va a ver nunca más, que su vida cambió totalmente. Es tremendo. Y muchos años después Jones llama y le pide perdón, le dice, yo fui el que habló con usted, yo fui el que lo tuvo secuestrado. Es tremendo. Sí. Pero habla también de una calidad humana, o sea, de una capacidad de pensar, de arrepentirse, de reflexionar, de tratar de salir para adelante, de curar, en fin, que yo la he encontrado en no solo ese caso, sí, pero no, faltan muchos otros, digamos. Sí, muchas veces se te pregunta, yo te lo he preguntado muchas veces, cuándo se puede dar vuelta a la página, cuándo se cierra esta historia. Siempre se hace referencia a la famosa frase de Mujica, que esto se termina cuando todos estemos muertos, los que participamos de aquella época, pero en definitiva también esto demuestra que en realidad quizás va más allá de que cuando todos estén muertos. Tu libro demuestra eso,
ese pacto de silencio. No alcanza solo con que estén vivos o muertos los protagonistas de esa época. Y lo peor es que muchos están muriendo sin dejar los caminos abiertos para que se conozcan cosas, ¿no? Porque podrían encontrar en otros países se ha hecho eso de entrevistar gente, que la entrevista va a publicarse después, le das acceso a un periodista y contás, o a un escritor o un historiador, y bueno, decís, no, yo no me quiero comprometer en vida, pero esto cuando yo me muera se puede. A mí solo me ha pasado una vez de una persona que me ha contado algo y me ha autorizado a contarlo una vez que se muera, está viva, pero no es una cosa, o sea, tiene que ver con la historia reciente y va a ser interesante que la gente lo conozca, pero no hace a los núcleos más duros que tenemos de los desaparecidos o los crímenes, o en fin, es una cosa interesante, pero más política, política. De todos modos, también ahora aparece una corriente no menos interesante. No sé, todavía no tengo claro con qué fuerza en Uruguay, pero si tomamos el ejemplo argentino con Milei y toda esa corriente ideológica de una suerte de contrarrelato muy fuerte, lo que ahora le llaman, que tampoco tengo claro qué es este concepto de batalla cultural, pero que se le va por ese lado, ¿no? Que es un elemento nuevo, que antes la queja, entre comillas, o el problema era que todo el relato venía de un solo lado, y ahora ha aparecido con fuerza un relato que quiere contrarrestar aquel. Sí, bueno, la vicepresidenta argentina Villarroel es un exponente muy claro de esa corriente, más que Milei, que creo que no el foco de sus intereses no pasa por ahí, claro, pero sí, ella sí. Pero lo que yo veo de esa contracorriente es que, y acá se vio cuando Cabildo Abierto tuvo su auge, lo vi en varias, recuerdo claramente una entrevista a Rivera Elgue, que fue el subsecretario de Defensa en el gobierno anterior, que también, o sea, no tanto como Villarroel, pero ahí andaba, no tan lejos. Y el propio Manini también alguna vez, yo lo que veo que ese relato de alguna manera revive el relato de la dictadura, o sea, no es un relato superador del relato que a su vez construyó la izquierda, la guerrilla luego, y parte de la izquierda lo adoptó, no toda la izquierda, pero otra parte de la izquierda lo tolera, sabe que es todo, que está todo, que no es que es un relato muy forzado y torcido y que no refleja de verdad lo que pasó, pero como se lo dijo Sereñi a Never Araujo, circula el video cada tanto en Telemundo, una vez le dijo, o sea, bueno, él tendría que revisar todo lo que fueron sus actitudes respecto a la guerrilla. Pero este relato nuevo de la derecha que yo veo en general es un relato, bueno, ya sea el de Villarroel o aquel de Rivera Elgue o andan otros por ahí también. Es un relato que no repite de la dictadura, o sea que también es falso, o sea, vuelve a repetir, porque el primer relato que tuvimos fue el que construyó la dictadura, claro. Ese fue el primero. Y bueno, y se demostró falso, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a las muertes, el relato de la dictadura era, y hubo unos pocos muertos que fueron producto de el exceso en algún interrogatorio o que, bueno, gente que no resistió los interrogatorios y lamentablemente fallecieron. Y bueno, después apareció el cadáver Julio Castro con un tiro en la cabeza. Así sabemos que eso no fue así, digamos. Eso fue algún caso. Pero eso encubría casos mucho peores, como gente que se ejecutó y estamos todavía buscando los cuerpos del segundo vuelo. Entonces, bueno, lo que yo veo es eso, ¿no? Que, o sea, si el relato que se pretende superar al relato que instauró la guerrilla, ese de la dictadura, no sirve, digamos. No estamos de vuelta en la misma ruedita, digamos. Uh-huh. El tema es que es necesario dar vuelta a la página. ¿Se cierra algo así? Podemos, como decía en la película Solos en la Madrugada, José Sacristán en el monólogo final, estar 40 años después hablando de los últimos 40 años. Y deberíamos, o sea,
Yo creo que obviamente el Uruguay tiene que ir adelante, ¿no? Eso es pero eso no impide conocer la historia. O sea, vos sabés bien, o sea, si alguien mañana hace un libro sobre no sé, los viajes del Cano o sobre la gesta artiguista, yo qué sé, no le va a quitar nada al Uruguay, o sea, no nos va a hacer, no es ningún ancla en el pasado. O sea, este tema, lo que pasa es que a veces ocupa parte del debate político actual, o sea, y de hecho, hace poco fue noticia que el presidente Orsi fue a hablar con el presidente de la Suprema Corte, el juez John Pérez, y le dijo que le preocupaba el tema, le llegó un informe del Ministerio de Defensa de que le preocupaba la cantidad de militares presos por la edad, en fin. O sea, el tema sigue ocupando, ese es el lío, que siga en la política diaria, porque que forme parte de un debate intelectual, y eso no sería ningún problema. Yo creo que la manera de que eso comience a ser historia y no política cotidiana, para que en la política cotidiana podamos arremeter los problemas que tenemos, es llegar a un acuerdo en los hechos, o sea, realmente en lo que pasó. Pero como no lo tenemos, seguimos en toda esta disyuntiva tremenda. Lo que pasa es que también eso que estás diciendo muchas veces, desde algunos sectores, se ve como una suerte de pretendido revanchismo o querer buscar una venganza o revolver en temas del pasado. Digo porque es el corazón del libro eso. Sí. ¿No? O sea, se te adjudican intenciones. Yo a esta altura creo que lo tenés bastante superado porque son muchos libros sobre el tema y me consta que tenés el cuero bastante duro ya a esta altura. Pero también has sido blanco de que se te adjudiquen intenciones de revolver este tema, de buscar en este otro o rastrear en aquel asunto del cual nadie habla. Sí, siempre te adjudican intenciones y ya no me importa lo que digan, o sea, ayer justamente tenía que buscar una nota mía vieja en el Observador, y entonces en el Observador hay una página donde están todas las notas de cada uno de los periodistas, pero no es fácil, no le tengo manera fácil de llegar, y la manera más fácil de llegar para mí a esa página donde es como mi archivo de lo que escribí. Tenía que escribir de un tema que ya había escrito y tenía que buscar una nota. Entonces la manera más fácil es poner en Google Leonardo Abercon El Observador, y ahí sale primero el enlace a esa página. Y entonces, pero cuando vos pones Leonardo Abercon, te aparecen las búsquedas más frecuentes y la primera dice ¿de qué partido es Leonardo Abercon? Bueno, o sea, si lo googleen a ver qué le dice, pero o sea que no me importa lo que digan, o sea, yo ahí en ese libro hay historias de todo tipo, que lo que yo me esfuerzo es porque que sean hechos, o sea, lo más cercano posible a los hechos. Cuando hay documentos con documentos, cuando hay testimonio con testimonio. Y si lo podés recoger tú mismo el testimonio, mejor. Sí, claro, sin despreciar lo que haya escrito otro sobre el mismo tema. Sí. Y esa es la línea del libro. ¿Por qué te interesa generacionalmente esto? Porque formamos parte de la llamada generación del silencio. Empezaste a estudiar periodismo en el año 83 y que fue la época de la transición, donde el retorno a la democracia llegaría al año siguiente. Capaz que fue la última generación quizás más politizada, pese a ser la generación del silencio, como se nos llama, ¿no? Cuando hice el libro La muy fiel y reconquistadora, que es sobre nuestra generación, sobre cómo... Sí, todo sobre... La generación 83, que se le llama. Sí, 83, bueno. Revisé prensa de la época y aparecen todas las denominaciones con que la fuimos calificados, ¿no? Generación del silencio, la generación vacía, la generación de la dictadura, la generación hueca, creo que aparece, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, nos mataron, no nos tenían mucha fe en aquel momento. No. Y yo no sé qué pasó después, pero hoy vos tenés hijos y no sé qué tan politizada es tu hija, pero en definitiva parece que el interés que teníamos nosotros por la política en aquella época tan fermental, yo no sé si las generaciones siguientes, las de los jóvenes de hoy la tienen. No, creo que no lo tienen tanto. Nosotros recuerdo cuando estudiábamos en la Católica, que, o sea, con el caso de Roslick, por ejemplo, sí, andar por los pasillos gritando, se agotó el semanario aquí, me acuerdo, o sea, que vivíamos no solo ya la noticia, sino
con una pasión tremenda lo que pasaba con las repercusiones de claro. una cosa impresionante en aquella época de la apertura democrática. Uh-huh. Pero ¿te interesa especialmente por ser de esa generación todo este tema o por cómo nació este tema, la obsesión por la historia reciente en vos? A mí me interesaba antes de que yo escribiera de esto, ¿no? Porque es una época llena de secretos. O sea, la dictadura fue una época cerrada totalmente, o sea, todo lo que ocurría era vedado a la información. Entonces todo lo que pasó en aquellos años, lógicamente tiene interés. Y después empecé a descubrir la época previa, que yo casi no la había vivido por una cuestión de edad, pero también llena de secretos, y sobre todo me empezó volvemos al principio de la entrevista, a hacer ruido que no fuera preciso lo que se contaba, o sea, que se contara una cosa que no estaba bien contada. O sea, de alguna manera llegué de casualidad, porque siempre cuento que todo empezó en parte con el primer libro de esta serie, que es Historias Tupamaras, que es año 2008, ya pasó pila de tiempo. Creo que lo presenté yo en el Palacio Legislativo. Historias Tupamaras, ¿no? ¿Ese fue el que presentaste en el Palacio Legislativo, no? Sí, fue en el Palacio Legislativo, pero fue... con Villaverde, Rubén Villaverde, Luis Mosca y uno de ellos es tuyo, no me acuerdo, creo que fue tuyo. Capaz que fuiste como el presentador. Probable, sí. Claro, entonces sí, me falta y Juan Martín Posadas. Uh-huh. Era uno blanco, uno colorado y va. uno del frente, que hubieran estado vinculados de alguna manera a la izquierda revolucionaria. Mosca había estado en los GAU. No, pero Posadas no estuvo vinculado. No me acuerdo. Me falta el blanco. Me acuerdo del sindicalista, me acuerdo perfectamente. Rubén Villaverde sí, porque Por era eso. del Partido Comunista. Y me acuerdo del Palacio Legislativo también. Pero capaz que fue. No importa, ya pasó pila de tiempo. Más bien comentario de viejos esto. Exacto. Pero ese libro yo llegué de casualidad, fue así, para hacerlo corto. Yo estaba haciendo para la revista Gato Pardo una semblanza que me habían pedido, que fuera una semblanza de Mario Benedetti que tuviera todo: vida, obra, libros. Claro, Gato Pardo te daba, no sé, 20 páginas de revistas, podías escribir largo, casi que era como un librito. Hice un gran esfuerzo de leer muchos libros de Benedetti, hablar con él, porque me recibió, pero también buscaba hablar con mucha gente vinculada a él, compañero de escuela, compañero de liceo, y para la parte política, como él fue uno de los primeros, integró la primera dirección del 26 de marzo, entré a buscar a los otros que habían estado con él ahí, y uno era Kimal Amir. Y yo le decía, mire que hablé con su compañero de escuela fulano, y decía, qué bueno, qué fue de su vida, mándele un abrazo. Se ponía re contento con la gente que yo encontraba vinculada a él. Y cuando le dije, voy a hablar con Kimal Amir, se le inyectaron los ojos como de odio, y me dijo, Kimal Amir es un traidor. Y bueno, eso fue, ahí yo dije, bueno, más tengo que hablar con Kimal Amir, acá hay algo, le pregunté a Kimal Amir por qué era un traidor, y Kimal Amir me hizo toda una historia, porque después Kimal Amir fue el 26 de marzo, pero el 26 de marzo era el brazo político del MLN, y Kimal hizo toda una historia del MLN muy distinta a la oficial, y yo le digo, bueno, pero ¿sos el único que lo ve así o hay otros? Dijo, no hay otros, podés hablar con Mengano, con Sultano. Y ahí nació Historias Tupamaras, o sea que este es un libro construido en base a tupamaros que cuentan su historia de una manera muy, muy distinta a la oficial, a la que construyeron Mujica, Rosenkopf, Fernández Huidobro. Y ahí entré con el tema, porque después lo siguiente fue que una vez me llamó un militar a la ORT, el coronel Agosto, a felicitarme por Historias Tupamaras. Y yo no le daba bolillo, o sea, me felicitaba, me hablaba, y yo decía, bueno, o sea que un militar le guste un libro que de alguna manera critica al MLN no sorprende. No me sorprende, y no me dejaba muy contento tampoco, porque yo había construido el libro no para que fuera como un libro que le gustara a alguien pro dictadura. O sea, era un libro como para gente, nosotros, que siempre creímos que teníamos que tener una democracia de vuelta y sana y fuerte, analizaran la época del MLN desde otra perspectiva. Entonces Agosto me hablaba que el libro estaba bárbaro, y yo no le daba bolilla, medio que hasta alejaba a veces el tubo, porque era el teléfono de los viejos de la oreja,
hasta que me dijo, que escucho que me dice, no, porque yo fui el único que cuando el obispo Galimberti hizo aquella movida para encontrar los desaparecidos con la iglesia, fui el único oficial del ejército que se sumó a la comisión que quería hacer Galimberti, y me hicieron la cruz por todo eso, y no me saludan más cuando voy al hospital militar. Y ahí dije, ¿quién es este señor? ¿Y cómo fue aquello de Galimberti? No me acordaba. Dije, Entonces me dijo, ¿por qué no viene a mi casa y charlamos un día? Y fui. Y ahí nació Milicos y Tupas, porque la verdad que Agosto era un personaje estaba en prisión domiciliaria, hoy está en una situación increíble, está preso por lo que dijo en Milicos y Tupas en el año, o sea, el libro salió en 2011, o sea, las entrevistas fueron en 2010, por lo que dijo hace 15 años, que fue uno de los pocos militares que se animó a hablar y contar sin edulcorarlo, lo que él hizo, lo que vio, lo que pasó, y él dice en el libro que sí, que practicó el submarino, o sea, que hizo tortura, aunque él dice que no era tortura, y él explica su visión de por qué no era tortura, y que era un apremio que él tenía controlado, que no iba a morir nadie, que de hecho no murió nadie, esa es su visión, pero cuenta sin mentir, y por lo que dijo en 2010 y se publicó en 2011, hoy, hace unos meses lo condenaron, básicamente por el libro. Entonces, y después queremos que alguien hable y decimos verdad, que queremos la verdad. O sea, ¿cómo queremos la verdad así? En fin, es un caso que me parece que no sé, que interpela a lo que la sociedad quiere. Pero y bueno, y ahí salió el segundo libro, en base a los testimonios de Agosto, y Agosto me contaba cosas tan increíbles sobre la tregua con el MLN, donde trabajaban juntos y hacían planes de gobierno juntos, y después que salieron a detener gente juntos en el año 72, cuando todavía era democracia supuestamente, y sin que mediara un juez, Milicos y Tupamaros hacían partidas donde detenían empresarios supuestamente corruptos juntos. Y dije, acá hay un libro, y ese fue Milicos y Tupas. Y bueno, uno fue llevando al otro. Y ahí finalmente, bueno, Milicos y Tupas me sometió a una si bien Historias Tupamaras pasó como desapercibido, porque la reacción oficial fue: no hagamos olas, no le contestemos este libro. O sea, no discutamos con Kimalamir, con Luis Nieto, con todos los que hablaban en ese libro, ni con Abercon. El libro se fue vendiendo bien y se sigue vendiendo hasta hoy, pero en una cuestión del boca a boca. Pero Milicos y Tupas fue, o sea, ese fue lo contrario. Sí, se tuvo mucha repercusión y salió Fernández Huidobro a decir que el libro era una canallada, y escribía artículos en la República día por medio contra mí, contra mi libro. Y bueno, y eso también me ayudó lo defendí mucho. No me gusta, o sea, no me quedo callado cuando me atacan, sobre todo cuando me atacan con mentiras o con incorrecciones. Y bueno, y eso ya me metió en el tema de lleno, ¿no? Sí, con la misma pasión que escribís de Peñarol, también estás escribiendo de estas cosas, aunque ahí son más subjetivos. Escribí muchos más libros de estos temas que de Peñarol. Tengo una historia de Peñarol para niños, Carbonero querido, que acaba de ganar un premio. Ganó el libro de oro como el libro más vendido infantil del año pasado, de una manera increíble, porque era un libro viejo, o viejo no, pero tenía sus años. Tenía 5 o 6 años, se había agotado, y una editorial lo relanzó. Y nunca ganan los libros que vuelven, porque ganan los nuevos. Sí. Pero ganó el libro de oro. Y después tengo una biografía de Bengoechea. No tengo más libros de Peñarol. Sí, o sea, son esos dos. Ayudé a un gran libro de Luciano Álvarez, que es una historia de Peñarol, que yo ayudé en algunos capítulos, y Luciano con gran generosidad puso, querido amigo que ya no está, de ambos, ¿no? Sí. Puso un proyecto que empezamos juntos, ¿te acordás? Porque iba a ser de Nacional. Claro, con Lincoln, ¿no? ¿O no? Sí, con Lincoln. Ahí va. Que tampoco está, otro gran amigo. Sí. Y Luciano puso mi nombre en la tapa, siendo más generoso de lo que tenía que ser, porque el libro es de él. Yo ayudé en alguna cosa. Leo, y en toda esta historia vinculada a la historia reciente, etcétera, más allá de los distintos aportes periodísticos, históricos, a través de los libros que se ha avanzado, también se ha fortalecido de alguna manera la institucionalidad. Por ejemplo, aparece una institución nacional de derechos humanos, apareció, que hoy preside Mariana Mota, muy vinculada al tema de derechos humanos. Bueno, desde Jorge Valle, con su estado del alma para acá, ha habido distintas
situaciones de búsqueda de detenidos desaparecidos, con mayor fuerza, con menor fuerza, con mayor aceptación de la gente, a veces con un poco más de indiferencia por parte de alguna que otra administración. ¿Crees que desde la institucionalidad se puede avanzar? Porque da la sensación que se avanza más a través de las investigaciones y de los libros que del propio Estado. Sí. O sea, creo que se podría, pero no en el... O sea, hay una cosa que están haciendo, que es la búsqueda de los desaparecidos. Está bien, ha dado resultados escasos, pero valiosos, porque cada vez que aparece una familia cierra una historia y está perfecto, y o sea, que sean pocos los resultados, no quiere decir que esté mal, al revés, está bien. Y eso hay que seguirlo. Lo que yo creo que se podría, ya quizás es tarde, pero capaz que nunca es tarde, bueno, el libro tiene una historia de cómo hubo un intento por hacer la Comisión para la Paz, un gobierno antes, habernos ahorrado 5 años, o sea, adelantado 5 años, pero no se logró. Y después, 5 años después se hizo, y yo creo que también fue otro aporte valioso. Más allá de los errores que puede haber tenido alguno de los informes, o sea, la verdad se va construyendo, o sea, creo que fue valioso que el tema se abriera, que se informara. Lo que no se ha hecho es como una comisión que haga una historia que trate de, por lo menos de plasmar lo que pasó en hechos, sin adjetivar, y que todo el mundo sienta que por lo menos, si no se siente 100% representado, por lo menos hay una base en la cual estamos de acuerdo. Yo creo que si tuviéramos eso, capaz que conapro de la verdad, algo así, más gente quizás estaría dispuesta a hablar, decir, bueno, acá hay algo que no tiene banderías, que quiere contar los hechos como fueron, pero bueno, no sé si el Estado está en condiciones de hacerlo eso. Y no sé si hay gente capaz de transitar ese camino de ecuanimidad. Y es complicado, pero creo que podríamos intentarlo. Pero bueno. Me da la sensación que el estado general que hay de, no sé si el concepto grieta me gusta o no me gusta, pero es muy gráfico, admite transitar ese camino que está pidiendo. Y es complicado. Y da la sensación que cada vez más. Sí, cada vez más. Sí, ¿no? Porque los discursos se atrincheran en sus versiones y ahí van. Porque, y con esto vamos llegando al final, Leonardo, porque ese tránsito del medio, de la ecuanimidad que vos planteás en cada uno de tus libros, y Pacto de Silencio lo es, de alguna manera te transforma en bicho raro por eso, porque no estás en ninguna tribuna. Sí, y eso te genera, hay gente acá en este país que prefiere tratar con el que sabe que es del otro bando, pero sabe que es, y entonces dice, bueno, que malo conocido, ¿no? Claro, exacto, o sea, están acostumbrados a manejarse así, o sea, este es de los nuestros, una frase que creo que en su momento dijo Constanza Moreira respecto, no sé si era Sendic o a quien había que defender, porque era de los nuestros, y chau, hay que defenderlo por eso. Entonces, y les gusta, están en ese mundo, o sea, se manejan todo el tiempo entre los nuestros, y después saben perfectamente cómo manejarse con los del bando contrario, o sea, es de los otros. Claro. Ahora, y también con eso se relaciona porque ya están las reglas de juego fijadas. Ahora, cuando alguien los desconcierta, no sabe muy bien lo que es terrible, ¿no? Eso es lo peor, eso no es terrible, no. Exacto. Cuando la noche... Te lo hacen sentir muchas veces, o sea, pero no, tampoco me molesta, o sea, no me importa, porque hay otra gente que lo aprecia, o sea. Cuando se celebra la noche de la nostalgia, en la medida en que avanza el almanaque, avanzan los años, la nostalgia va cambiando, porque en definitiva no es un periodo en el tiempo exacto. Sino que obviamente los oldies van cambiando, son oldies cada vez más nuevos. La historia reciente debería ser lo mismo. Sin embargo, le ponemos historia reciente a este periodo. Claro, y ya mucha gente está diciendo con razón, ya no es tan reciente, ¿no? Exacto. Que pasaron ¿y eso es devaluarla, debilitar el concepto? No sé, creo que quedó como una etiqueta y es práctico y nos podemos manejar entendiéndonos todos como a qué nos referimos. Pero es verdad que ya va siendo tiempo de que es historia. Fíjate que del año 2000 pasaron 25 años. Claro, por eso, o sea, esto ya empezó a ser historia, digamos. Por eso me gustó que Pepe Rila escribiera el prólogo,
porque creo que los historiadores tienen que también meterse con estos temas, y meterse de una manera global, digamos, ¿no? Porque si no estamos siempre mirando parte del escenario y no todo. El libro se llama Pacto de Silencio. El periodista Leonardo Abercorn es el autor. Está editado por Planeta. Está en todas las librerías. Gracias, Leo. Muchas gracias, Jaime. Que pases muy bien. Muchas gracias.